Hola, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y con ánimo, ¿cierto? Ya finalizando la semana. Muy buenas tardes a todos. Hola, Les doy la buenas. bienvenida. Hola, Buenas ¿Qué noches. hay por hola, hola. Acá, ¿quién nos Hola, habla? hola a todos Hola, y todas. ¿quién nos hablaba? Está encendido el audio. No sé, quién realizó el Hola, comentario. hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas. Vamos a comenzar enseguida, ¿cierto? Para aprovechar bien el tiempo que tenemos. Primero parto por preguntarles si existe alguna duda en específico. Vamos a revisar nuestro cronograma primeramente, como es de costumbre, y entregar algunas informaciones cortitas. El día de hoy nos corresponde eh, el módulo 7, que son las estrategias de regulación emocional. Como ustedes pueden ver, estamos llegando al final de este módulo. Con estos últimos dos módulos estaríamos cerrando en la totalidad. La clase de hoy, ¿cierto? Se va a tratar sobre estrategias de regulación emocional y mañana sería la última clase que es sobre sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Posteriormente, ya les corresponde el módulo de educación inclusiva, ya que al parecer también va a ser conmigo, pero todo esto va a ser confirmado. Ya, como les iba comentando, pucha Alicia, ya comprendo. A cualquier duda que tengas, nos comentas al chat, ya se encuentra sin audio. Bueno, aprovecho de comentarles que cualquier duda que tengan durante el transcurso de la clase, ya no duden en preguntar. Yo no tengo dificultad si me interrumpen en algún momento, ya no se preocupe si algún concepto no quedó claro. Ya cualquier duda consulta por acá o por el chat. Estoy tratando de revisarlo. Ya de repente se esconde un poquito el chat, así que, pero estoy tratando de revisarlo constantemente el chat de acá. Como les comentaba, el día de hoy corresponde la clase sobre estrategias de regulación emocional. No es tan extensa la clase, para que se relajen un poquito. Y el día, como siempre, vamos a dejar la evaluación para el día domingo, de domingo a lunes. Ya, por lo tanto, la evaluación final es para las personas que tienen, bueno, el plazo final para rendir evaluaciones atrasadas hasta el momento estaría quedando para desde el día martes. Ya, eso de todas formas lo voy a reiterar mañana, lo voy a enviar a través de un mensaje en el grupo, porque primero, ¿cierto? Tenemos que tener la clase de mañana, tenemos que finalizar la última evaluación y ahí recién se va a dar ese plazo extraordinario para rendir pruebas atrasadas para las personas que estén en esta situación. Si ustedes tienen dudas, si realizaron o no alguna evaluación o si se atrasaron, también lo pueden revisar a través de la plataforma. Igual les voy a informar para que todos, ¿cierto?, puedan verificar si efectivamente rindieron alguna evaluación. Puede ser que a veces no, se nos olvida si rendimos una o no, nos confundimos, si es que nos falta una o la otra. También les voy a comentar dónde pueden verificarlo. Eh, Posterior, ¿cierto?, a la última prueba, se va a dar este plazo extraordinario para rendir evaluaciones atrasadas, sea la primera, la segunda, cualquiera sea. Estos son solo 4 evaluaciones en este módulo, para que lo tengan claro y está esa opción, ¿cierto?, de rendir sus evaluaciones atrasadas. ¿Alguna duda respecto a lo que son calificaciones, evaluaciones? Si no hay duda en este momento, después igual pueden consultar, ¿cierto?, mediante el chat. Ya, generalmente estoy respondiendo mayormente de lunes a viernes entre la 1 a las 7. A los días que tengamos evaluación, ya también trato de estar más atenta al chat en caso de cualquier dificultad que pudiesen tener, ¿cierto? Si está la evaluación abierta o si de repente puede ser que la evaluación esté cerrada, ustedes me avisan cualquier cosa. Entonces, como ya está todo esto dicho, vamos a comenzar. Estrategias de regulación emocional.
Primero vamos a comenzar hablando de las emociones como tal, porque para poder, ¿cierto?, ver lo que son estas estrategias de regulación emocional, tenemos que comprender qué son las emociones. Por ejemplo, si pensamos cómo nos sentimos el día de hoy. Ya, en la mañana, por ejemplo, cuando nos levantamos, quizás nos levantamos muy temprano o quizás no tanto. Ya, puede ser que en el caso de que nos levantamos muy temprano, quizás hacía un poquito de frío, ya, y tuvimos que afrontar alguna jornada laboral o realizar muchos compromisos que teníamos pendientes. Ya, ahí sentimos diferentes emociones en ese momento, ¿cierto? Quizás sonó la alarma y nosotros sin mucho ánimo, quizás nos levantamos o quizás todo lo contrario. Quizás dijimos, sí, hoy es un buen día, es día viernes, me levanto con muchas ganas, ¿cierto? De salir, de hacer mis cosas. ¿Ya? Y, por ejemplo, si pensamos ahora en la tarde, quizás muchos de nosotros salimos de la casa, ¿cierto? Y venimos llegando recién, ¿cierto? A conectarnos a una clase. Tenemos otra emoción quizás de la que sentimos en la mañana, de la que sentimos al mediodía. Y ahora en la tarde puede que tengamos otro tipo de emociones. Por ejemplo, si pensamos en una situación que es súper cotidiana. Quizás justo teníamos en la semana un día libre. Ya planificamos que ese día libre íbamos a estar en la casa, ya teníamos planificado alguna actividad de esparcimiento, quizás queríamos estar, o quizás simplemente queríamos quedarnos en la casa y ver una película. Ya, súper relajado nuestro panorama. Y de pronto recordamos que teníamos que hacer trámites. Ya, un trámite que es súper común y que no es muy agradable. Teníamos que ir al banco, teníamos que ir a la notaría. Ya, en ese momento, ¿cierto?, en que recordamos que tenemos que cambiar nuestro panorama, ya las emociones pueden ir variando, ¿cierto? De esta sensación de agrado, de relajo, podemos pasar quizás a una sensación un poquito de incomodidad, inconformidad, o quizás lo podemos asumir, ya decimos, "Ah, ok, está bien, vamos a ser muy positivos y nos vamos a mantener, ¿cierto? Como en la misma línea de emociones que ya sentíamos. Las emociones, ¿cierto? Son todas esas sensaciones que vamos teniendo a lo largo de un día, a lo largo de la semana, un mes. Ya es difícil recordar, ¿cierto?, cómo nos sentimos en tal momento, a menos que haya sido una emoción muy significativa y que haya prevalecido, ¿cierto?, con nosotros. La mayoría de las emociones que vamos sintiendo a lo largo del día van desapareciendo o van variando rápidamente. Hay algunas que pueden ser mucho más intensas y van a prevalecer en nosotros. Puede ser que en algún momento tuvimos alguna situación que fue muy triste para nosotros, ¿ya? Y esa emoción nos va a acompañar durante gran parte del tiempo. Quizás va a ser mucho más intensa, nos va a acompañar por una semana, por un mes, ya nos puede acompañar por mucho tiempo esa sensación, esa emoción de tristeza. Versus si, por ejemplo, un día íbamos atrasados y pasó nuestro transporte, nuestra locomoción, ¿cierto? Y pasó de largo. Ya quizás ahí nos vamos a sentir enojados, pero no va a prevalecer tanto como otro tipo de emociones. Es importante saber que ninguna emoción es mala y tampoco es enteramente buena. Ya no existe esa diferenciación en cuanto a las emociones, todas van a ser necesarias. A medida que nosotros crecemos y nos convertimos en adultos, nuestro cuerpo y nuestro cerebro van experimentando, ¿cierto?, muchas emociones nuevas y algunas van siendo mucho más intensas. Por ejemplo, el miedo nos enseña a estar alerta, ya a tomar precaución, em, quizás nos enseña algunas otras estrategias que podamos utilizar en alguna situación similar. La frustración también nos ayuda a saber que las cosas no siempre van a ser como nosotros queremos. Vamos a tener que quizás poner mucho más de nuestra parte para que resulte, ¿cierto? Y nos va a dejar una enseñanza para poder resolver problemas. La tristeza también va a ser natural, entonces es una emoción que es mucho más válida. Ya, es importante que no debemos guardar todas nuestras emociones para nosotros mismos, pero a medida que vamos mostrando estas emociones, tiene que ser de una forma mucho más controlada. Ya, las podemos expresar de muchas formas, hablando con amigos, con familiares, ¿ya? Pero a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Vamos tomando diferentes estrategias de cómo vamos mostrando.
Sobre estas estrategias de regulación emocional, ya sabemos, ¿cierto?, lo que son las emociones. Y ahora, ¿cierto?, ¿qué es esta regulación emocional? Va a ser la capacidad de identificar, reconocer y gestionar las emociones y nuestras reacciones ante ellas. Esta regulación emocional va a ser un factor clave para mantener cierto nivel de bienestar, para mantener también nuestras relaciones personales con otras personas que sean mucho más saludables. Es una capacidad que puede ser entrenada, que va variando, ¿cierto? Puede ir mejorando a través de la experiencia. Esta regulación emocional va a ir evolucionando a medida que nosotros vamos experimentando diferentes situaciones, nos vamos enfrentando a diferentes desafíos, ¿cierto? Y nuestro cerebro también se va adaptando a estos cambios. Ya, supone tomar mucha más conciencia entre nuestra emoción, nuestra cognición y también el comportamiento que tengamos derivado a esto. ¿Por qué va a ser importante esta regulación emocional? Porque nos va a ayudar a mantener nuestros pensamientos, sentimientos, comportamientos y conectarnos con los demás. Y conectarnos, ¿cierto?, de una manera mucho más apropiada. Por ejemplo, si pensamos que nosotros no podemos controlar nuestras emociones, así no podemos manejar todo lo que sentimos en algún momento determinado. Puede ser que, ya, para empezar, ¿cierto? El cerebro, a medida que va madurando, ¿cierto? Va desarrollando más capacidades. Recuerdan que vimos, ¿cierto?, la función de los lóbulos cerebrales. ¿Ya? Y yo les comenté, creo que les había comentado, que la última parte que madura en nuestro cerebro es la parte frontal. Cuando veíamos, ¿cierto?, el dibujo de nuestro cerebro, bueno, acá igual tenemos uno, ¿cierto? Veíamos que las personas con TEA, ya personas con autismo, tenían mucho más desarrollada el área, ¿cierto?, asociada a la visión. ¿Ya? Pero además del área de la visión, ¿cierto? Hay otras áreas que están encargadas de otras funciones específicas y en la parte frontal, ¿ya?, la parte de acá adelante, ¿cierto? Es la última que termina de formarse. Por lo tanto, ¿cierto? Podemos ver que en nuestros niños, cuando son mucho más pequeños, niños con o sin algún diagnóstico, vamos a ver que quizás eh, ellos muestran sus emociones tal cual como las sienten y en el momento en que las sienten. Podemos ver algunos niños que ante una situación que quizás es muy pequeña, van a tener una reacción que a nuestra mirada, ¿cierto?, va a ser demasiado exagerada. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cierto?, ya regulamos nuestras emociones. Entonces nosotros mismos nos encargamos, ¿cierto?, de explicarle a este niño que quizás esta no es la forma de actuar en ese momento, ya que quizás puede ser que estemos en un lugar público y nuestro niño en algún momento quiera, quiera algún juguete, ¿ya? Y nosotros les decimos, sabes, en este momento no vamos a poder comprarlo, ¿ya? Y puede ser que nuestro niño en ese momento se desborde en llanto, ya va a tener una reacción que va a ser muy exagerada, ¿ya? Versus si una edad, ¿cierto?, un poquito más grande, a nuestro niño adolescente, ¿cierto?, nos pide algo en un momento determinado y nosotros le damos la misma respuesta. Sabes, en este momento no vamos a poder acceder a esto, no vamos a poder comprarlo porque no tenemos el dinero suficiente, pero más adelante podemos ver cómo lo podemos hacer. Puede ser que en ese momento nuestro adolescente se sienta un poco triste, ¿ya? Pero va a lograr gestionar, ¿cierto?, esa emoción y no va a tener una reacción que tendría un niño más pequeño. Ya, es importante, ¿cierto?, el regular estas emociones, porque pueden afectar mucho también a los demás. Si nosotros entregamos una respuesta que es muy impulsiva, puede ser que a la otra persona le afecte de una manera que nosotros ni siquiera sospechamos. Ya, nuestras palabras quizás pueden ser muy hirientes en algún momento. Ya, si pensamos que la parte frontal de nuestro cerebro está implicada en el control de las emociones, en la toma de decisiones,
Hay muchas otras funciones que también, ¿cierto? Nos regulan, ¿cierto? Regulan nuestro comportamiento ante la sociedad. Ya, nos entregan, ¿cierto? Ciertas respuestas que van a ir muy acorde a las normas sociales, ¿cierto? Vamos a saber adaptarnos a un contexto determinado, ya nuestra forma de hablar ya no va a ser la misma si estamos en un contexto o estamos en otro, si estamos en un contexto de amigos o si estamos en un contexto, ¿cierto? Laboral, por ejemplo. Ya, pero esta zona del cerebro termina de madurar recién aproximadamente a los 21 años. Entonces, si pensamos en cómo es un cerebro más pequeño, ¿cierto? O un cerebro de un niño que aún que tiene dificultades, ¿cierto? En desarrollar esta regulación de emociones, ya vemos que es mucho más complejo todo este proceso. Ya, esta habilidad, ¿cierto?, de regulación emocional se va desarrollando a medida que crecemos y a medida que vamos teniendo experiencias vividas y también, ¿cierto?, quizás imitando a las personas cercanas, a otras figuras de apego, ¿ya? Y cuando somos, ¿cierto?, niños, nuestro cerebro aún no está completamente desarrollado para controlar todas nuestras emociones. Ya, entonces, ¿cierto? Si pensamos en esto, también hay algunas personas que siendo adultas, ¿cierto? Tienen muchas dificultades en cuanto a la regulación emocional. Podemos ver que quizás alguna persona de pronto nos respondió, ¿cierto? De una manera que quizás nos gritó, ¿ya? Porque nosotros quizás le hicimos alguna acción que no le gustó. ¿Ya? Podemos ver es un claro ejemplo de una persona que tiene dificultad en su regulación emocional. Si nosotros regulamos nuestras emociones, vamos a mejorar el bienestar a largo plazo, las relaciones, desarrollamos también la autoestima, porque socialmente, ¿cierto? Participamos con otras personas. La vamos a buscar de una u otra forma, aunque quizás nosotros no queramos tanto participar socialmente, y de todas formas lo vamos a hacer. Ya, entonces, ¿cierto? Nuestra autoestima se va a ver favorecida si tenemos el contacto de otras personas, de pares, tenemos algunos amigos, ¿cierto? Si nuestros familiares, podemos interactuar con ellos de una manera óptima. Para las otras personas también va a ser grato, ¿cierto? Estar con nosotros. También favorece la empatía, la autoconciencia de nosotros mismos, ¿cierto? Por ejemplo, el poder que tienen nuestras palabras, nuestras acciones y una mejor salud en general. Se va a transformar la regulación emocional en un factor protector. Si pensamos, por ejemplo, en un grupo de estudiantes que están trabajando en un proyecto del curso, ¿ya? Y están en una parte crucial del proyecto. Ya tienen que entregar ciertos avances, ¿ya? Y puede ser que uno de los miembros de este grupo se sienta muy frustrado en algún momento, ya quizás no va a querer seguir trabajando, ¿ya? Y puede ser que nuestro niño ya responde, ¿cierto? Ya no quiero trabajar acá, no me gusta cómo lo están haciendo, ya que se sienta muy frustrado, ¿cierto? Y su respuesta sea muy negativa hacia el resto del grupo. Ya la respuesta que probablemente va a tener a sus compañeros es, está bien, ya no participes con nosotros, ya simplemente lo pueden sacar del grupo. Versus si nuestro compañero se siente muy abrumado y le comenta a su grupo, saben, siento que es demasiada carga para mí, se me está haciendo difícil llevar a cabo esta parte del proyecto, ya es mucho, estoy muy atareado, ya puede ser que dentro del mismo grupo vayan a encontrar una solución, quizás se dividan un poco más las partes de este mismo trabajo, ya van a llegar a algún tipo de acuerdo. En ese tipo de situaciones la regulación emocional va a jugar un papel súper importante, ya va a ayudar también al resto del equipo a manejar esa situación. Ya, si pensamos en nosotros mismos, ya, si nosotros nos dicen que tenemos que, por ejemplo, si estamos esperando locomoción, ya estamos esperando locomoción, ¿cierto? Salimos atrasados de la casa ya. Y posteriormente nos damos cuenta que se nos quedó el celular en la casa.
volvemos a la casa súper atrasados, ya vamos con el celular, vamos, pero totalmente contra el tiempo. Ya, y luego estamos esperando un colectivo o un microbús, ¿cierto?, para trasladarnos, y pasa que eh, nuestra micro pasa de largo, ya súper mal, ¿cierto? Y además se pone a llover, nosotros sin paraguas, sin nada. Esa situación, ¿cierto? Puede ser sumamente frustrante para uno. Ya puede ser que después, ¿cierto? Pasa nuestra locomoción, llegamos a nuestro lugar de destino sumamente mojados, ya puede ser que llegamos al trabajo. Puede ser que nuestro compañero, ¿cierto?, de trabajo nos dice, hola, ¿cómo estás? Y nosotros vamos a, si respondemos, por ejemplo, sabes que estoy súper enojado, que me dejó la micro, que ya, un montón de cosas, ya estamos regular, nuestras emociones, ¿cierto?, no van a estar tan reguladas si entregamos ese tipo de respuesta. Está bien, nosotros nos sentimos muy frustrados en ese momento, pero no tendríamos por qué, ¿cierto?, cargar, ¿cierto?, toda esa emoción con la otra persona. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo desarrollamos esta regulación emocional? Que habíamos hablado, ¿cierto? Que las emociones van a jugar un papel sumamente importante en todas nuestras actividades que realizamos el día a día. Nos van a ayudar a enfrentarnos, perdón, a diferentes situaciones que vivimos en nuestro contexto diario. También a ser mucho más productivos. Entonces, si regulamos nuestras emociones, vamos a lograr em, desde nuestra actividad en el colegio, desde ir a hacer las compras, desde participar en la familia también. Recordemos que también todo lo que implica el participar socialmente también requiere, ¿cierto?, de tener una regulación emocional. Así nosotros participamos con otras personas, interactuamos con otras personas. Ya muchas veces puede que nos digan algún comentario que quizá no nos parece tan acertado, ¿cierto? Si nuestra reacción fuera simplemente gritarle al otro, claramente no tendríamos el apoyo de otra persona, ¿cierto? O tendrían miedo a hablarnos, o simplemente preferirían, ¿cierto?, estar muy de lejos con nosotros. No seríamos una persona tan idónea, ¿cierto?, para que nos fueran a contar alguna cosa, o que quisieran conversar, o compartir, o invitarnos a algún lugar. Ya, en niños con autismo no siempre va a ser fácil el manejo de estas emociones, dadas las dificultades en la comprensión, en la expresión del lenguaje también, en cuanto a al desarrollo de habilidades sociales y a la gestión de la conducta en sí. Ya, para nuestros niños o jóvenes o adultos con autismo puede ser difícil, ¿cierto?, identificar y comprender lo que sienten ellos mismos, así como lo que sienten los demás. Ya, para ellos esto va a ser esencial el poder trabajar estos aspectos, ¿cierto?, relacionados con la inteligencia emocional y también social. Para aprender a regular estas emociones, se recomienda utilizar algún tipo de actividades como la que aparecen acá, ¿cierto? Que nos van a ayudar, ¿cierto?, a desarrollar la regulación emocional a través de identificar cómo se siente, ¿ya? Hacerlo de manera concreta y con ayudas visuales. Por ejemplo, si hablamos de identificar cómo se siente alguien, podemos utilizar algún tipo de apoyos como lo que aparece acá al ladito, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, una cara de una niña, ¿cierto? Un dibujo, ¿ya? Y vemos que tiene una expresión de, eh, de tristeza, ¿cierto? Así es que yo lo interpreto bien, ¿cierto? Vemos una niña que está triste, ¿ya? Y en la misma actividad, ¿cierto? Podemos ayudarle a nuestro niño a cambiarle, ¿cierto? La parte de abajo, cambiarlo por una sonrisa. Son súper buenos este tipo de actividades, ya que nuestros niños tienen dificultades, ¿cierto?, en reconocer, habíamos comentado previamente, en reconocer las expresiones faciales también. Y así se nos dificulta comprender las expresiones faciales. Si tenemos dificultad para generar este contacto visual, ¿ya? Y además tenemos dificultades en la expresión de nuestro lenguaje, ¿ya? En muchos casos puede ocurrir que claramente va a haber mucha más dificultad en cuanto a regular las emociones, porque para poder regular las emociones tenemos que identificar primero qué es una emoción, qué es lo que siento, ¿ya? Y para eso, ¿cierto?
se busca realizarlo con maneras, con actividades que sean mucho más concretas. Recordemos que las personas con autismo suelen preferir ciertos los apoyos más concretos en cuanto al lenguaje, en cuanto a lo que ellos visualizan. Van a preferir este tipo de actividades quizás que son mucho más sencillas, versus si ideamos algún tipo de actividad que sea muy compleja, ya que tenga muchos más detalles, muchos más colores, ya mucha más información. Entonces, ¿cierto? Si hablábamos que también existe un cerebro que es primordialmente visual, ya, utilizando tipo de actividades que sean visuales, vamos a ver que nuestros niños, jóvenes y adultos, ¿cierto? Van a poder comprender mucho mejor la información que les entregamos. Ya, utilizar ¿cierto? Este tipo de ayudas visuales, como tarjetas de emociones, tableros de comunicación, va a proporcionar una forma muy concreta y tangible de identificar y comunicar los sentimientos. Las imágenes van a presentar un punto van a presentar, ¿cierto? Un punto de referencia visual. Va a ser mucho más fácil de comprender que si solo explicamos qué es una emoción. Recuerden que es muy útil asociar las imágenes con palabras escritas y dependiendo también de la edad de nuestro niño. Y también con palabras. Si tenemos una mente que es muy visual, ¿ya? Y también lo apoyamos con palabras. Asociamos, ¿cierto? La palabra, asociamos la expresión, que es el rostro, y asociamos, ¿cierto? El que es, cómo se siente, va a favorecer claramente el poder comprenderlo. Por ejemplo, ¿cierto? Si trabajamos con una cara triste, ya, le podemos decir a nuestro niño, ya, utilizamos una imagen que sea llamativa y significativa para ellos. Por ejemplo, puede ser una imagen como esta, o puede ser una fotografía, o puede ser em, algún dibujo animado que le agrade. Por ejemplo, si le gusta Pokémon, podemos utilizar Pokémon para hacer este tipo de actividad. Es algo reconocido por nuestro niño y fomenta también el interés. Pero si quizás nuestros chicos son más grandes, ya no utilizar cosas tan infantilizadas para trabajar con ellos. Siempre se busca llevarlo más, quizás algún personaje de TikTok o alguna persona que en redes sociales, ¿cierto? Sea muy, muy conocida. De algo que realmente les interese a ellos se puede trabajar. O simplemente con fotografías, que suelen ser mucho más fáciles de reconocer por nuestros niños y jóvenes. Si buscamos alguna fotografía de alguna persona cercana, de algún familiar, alguna persona que tenga algún vínculo cercano, ya va a ser mucho más significativo y va a prevalecer más el aprendizaje. También, ¿cierto? Si proporcionamos las palabras para verbalizar estos sentimientos, ya, apoyamos, ¿cierto? La herramienta visual con palabras, ayudamos a conectar los signos físicos con la emoción misma. Ya, algunas personas con TEA tienen dificultades para encontrar las palabras adecuadas para expresar estas emociones. Si proporcionamos esta herramienta visual, ¿cierto? Relacionándola con signos físicos, puede aportar a desarrollar este vocabulario emocional y comunicar, ¿cierto? Los sentimientos de una manera más efectiva. Ya, por ejemplo, si nosotros trabajamos con este tipo de actividades, ya una foto, con una cara triste, ya identificamos primero qué es este sentimiento, esta expresión, ¿cierto? De estar triste. La ponemos la carita, ¿cierto? Con la boca hacia abajo, una expresión, ¿cierto? Mucho más angustiada. Y luego le decimos qué significa, ¿cierto? La palabra triste, lo asociamos con palabras, pero además podemos apoyarnos en algún tipo de relato. Ya, quizás estamos contando un relato sobre, ya, esto se me ocurre Pokémon, ya, sobre Pokémon y le decimos, ¿cierto? Estamos hablando de Pokémon, ya contamos una historia, le mostramos quizás algún video, alguna historia de nuestros Pokémon y quizá un video cortito, ¿cierto? Donde uno de los personajes, que es del gusto de nuestro pequeño, quizás se sintió muy triste.
¿ya? Después le preguntamos, lo pausamos, le decimos, ¿qué le pasó a tal personaje? Ya nos va a decir, es que nos puede decir, o dependiendo del lenguaje que tenga nuestro pequeño, ya nos puede decir que tenía lágrimas, ya tenía lágrimas. ¿Y por qué crees que tiene lágrimas? Porque pasó tal cosa. ¿Y tú cuándo te sientes así? O le podemos comentar, yo me siento así cuando pasa tal cosa. Es una situación súper cotidiana, no vamos a contar, ¿cierto? Una historia tan rebuscada. Entonces, ¿cierto? Le comentamos, yo me siento así cuando, puede ser que me siento así cuando se me quedó un objeto muy querido que me regaló alguien cercano, ya se me quedó en el auto y nunca más lo volví a encontrar. Ya, perdí algo preciado, le cuento quizá alguna experiencia que yo haya tenido. Hay que ser situaciones cotidianas, ¿ya? Y yo me sentí también así, me salieron lágrimas, ¿ya? Y sentía que tenía acá en el pecho una opresión. Sentía así como que mi pecho, mi corazón estaba latiendo muy despacito. Ya le comentábamos, ¿cierto?, qué significa eso. Y buscamos también que nuestro niño refleje también esa sensación. Ya si nos comparte alguna situación similar, excelente. Ya, sobre la autorregulación emocional. Esta autorregulación emocional va a ser uno de los ejes fundamentales en el desarrollo del bienestar de los niños y niñas con autismo, ya que va a ser esta capacidad para poder gestionar las respuestas emocionales y cognitivas ante cualquier situación vital, ¿cierto?, en el medio. En algunos casos va a ser necesario acompañar a nuestros pequeños, ¿cierto? O prestar algún tipo de ayuda para poder, ¿cierto? Favorecer esta autorregulación emocional. Por ejemplo, si estamos pensando en un contexto social. Estamos en una situación de juego. Habíamos comentado que algunos pequeños requieren de mayor apoyo para participar. Ya, por ejemplo, si nuestro niño se enfrenta a una situación social y nosotros favorecemos que nuestro niño participe, estamos buscando que participe. Quizás su compañero tiene algún objeto ya que sea de su agrado, ya puede ser que nuestro compañero tenga plasticina, ya que a nuestro niño le gusta mucho. Ya acompañamos a nuestro niño, ya solicitamos, conseguimos a nuestro compañero, ¿cierto? Esta plasticina. Ya nuestro niño puede estar muy feliz, ¿cierto? Y en algún momento tenemos que devolver la plasticina. Ya, entonces, ¿cierto? Quizás nuestro niño se sienta un poquito frustrado, ya cualquier tipo de situación que se simule, esto debe ser muy graduada. Si vemos que nuestro niño quizás tiene mucho interés por ese tipo de actividad, quizás no es tan óptimo poder realizarlo de esa forma, porque puede ser que nuestro niño tenga dificultades para regularse nuevamente si es que le quitamos, ¿cierto?, su actividad. Ya, es importante que esta capacidad de autorregulación se va desarrollando a lo largo del ciclo vital. Ya, si vemos niños muy pequeños que, que quizás, ¿cierto? Comparamos a veces algunos pequeños. Ya, algunos niños pueden autorregularse mucho más que otros en algún tipo de situación. Por ejemplo, si pensamos en que eh, un niño, ya dos pequeños del mismo curso, se enfrentan a alguna situación, ya por ejemplo, se les rompió algún material, ya un material que ellos estaban confeccionando. Puede ser que uno de nuestros niños ya diga, oh, ok, lo voy a hacer de nuevo, se sienta quizá su expresión sea un poco triste, pero va a comenzar nuevamente. Versus otro pequeño que va a estallar en llanto, que va a estar muy triste durante toda la jornada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que los factores de crianza influyen mucho. Podemos ver que quizás en la familia de uno de los pequeños, ¿cierto?, se trabaja lo que es la regulación emocional.
Ya se trabaja entregando la herramienta a nuestros niños. Cuando sucede alguna situación, puede ser que los padres estén muy atentos y les den recomendaciones en el momento en que sucede esa situación. Ya, si nuestros padres están muy atentos y van y le comentan a nuestro niño, le dan soluciones, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos hacer? Ya, se te cayó el helado. Así como, uy, lo siento mucho, ¿qué podemos hacer? Nuestro niño le va a decir, ah, pero no importa, ya otro día compramos otro, ya, o a la tarde vamos y compramos otro, o ya no, tenemos ya no, nos quedamos sin el helado, pero tenemos el conito. Ya hay distintas soluciones que practican mucho los padres. Ya versus quizás un niño que se le entregan quizás las cosas muy rápidamente, ya ahí está acostumbrado siempre a tener todo en el momento. ¿Ya? Entonces suele pasar que algunos de estos pequeños tienen mucha dificultad en cuanto si algo, el manejo de esta frustración. ¿Ya? Porque como ellos están un poco más acostumbrados a tener todas las cosas inmediatamente, ya al momento de no tener algo puede ser demasiado frustrante y va a resultar en esta conducta de mucha dificultad en autorregularse a sí mismo. Puede reaccionar con mucho enojo, ya pateando las cosas, gritándonos. Ya son diferentes ejemplos solamente, no es solamente eso, también hay niños pequeños de cierta edad que nos entregan respuestas muy de adultos. Ya puede ocurrir también en los casos de algunos niños con autismo que nos entregan respuestas muy elaboradas, ya, pero es propio de sus procesamientos cognitivos, ya que puede ser que ¿cierto? Nos entreguen respuestas muy acertadas, muy estructuradas, ¿cierto? Pero es de acuerdo a su procesamiento, a su propio procesamiento, que ellos, ¿cierto? Se acostumbran a entregar esas respuestas, son mucho más concretos, ¿ya? También tenemos el caso de algunos niños que no comparten con muchos niños cuando son pequeños, ya se comienzan a crecer en un contexto mayoritariamente de adultos. Entonces adoptan este comportamiento que tienen los adultos, ya se autorregulan quizás de una manera mucho más rápida que un niño más pequeño, ¿cierto? Que se queda criado con otros niños, que tiene otro estilo de crianza. También está el otro caso de niños que desde muy pequeños toman roles que quizás no debiesen tomar ellos. Por ejemplo, cuando los padres tienen muchos conflictos, hay niños que suelen ser mediadores de sus padres. Ya, estos niños que van a intervenir cuando sus padres se sientan mal, ya ellos van a resultar siendo el apoyo, ¿cierto?, principal de sus padres. No es tan recomendable este tipo de situaciones, pero también ocurre. Ya, pero en el común, ¿cierto?, de nuestros pequeños, ya va a existir esta dificultad para autorregularse. Por lo tanto, ¿cierto? Se busca que desde lo más temprano posible se pueda, ¿cierto?, ir trabajando cualquier tipo de conducta que sea inadecuada. ¿Ya? La forma en que se expresa la frustración, por ejemplo, ante diversas situaciones, ya comunicarlo de una manera mucho más adecuada, ya que no dañe, ¿cierto?, al contexto, que no sea una persona hiriente en algunos momentos. Esta autorregulación o autocontrol emocional implica la capacidad de controlar determinados impulsos y emociones de una forma adecuada. ¿Ya? La autorregulación emocional, ¿cierto? Va a significar que la persona puede controlar cómo se siente, cómo piensa y cómo va a actuar frente a una situación determinada. Aunque esto va a depender muchas veces de cómo lo va a aprender nuestro pequeño. Ya, cómo aprende a sobrellevar estas situaciones, cómo se va relacionando con los demás, ya, y cómo hay muchas técnicas que se pueden utilizar. Ya, en las personas con autismo que presentan una baja autorregulación emocional pueden tener muchos conflictos y o discusiones con aquellas personas que les rodean. Ya, por eso es súper importante trabajar la autorregulación. Ya, porque personas que pueden no controlar, ¿cierto?, estas emociones, teniendo comportamientos que van a ser muy negativos, ¿cierto?, o incluso dañinos hacia los demás.
ya, con problemas en las emociones o al actuar frente al otro. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Va a ser súper importante aprender de nosotros mismos, ¿cierto? Enseñar a nuestros niños a conocerse a sí mismos, a conocer lo que están sintiendo en un momento determinado, ya, a poner, ¿cierto? Situaciones como ejemplo, situaciones que pudiesen ocurrir, ya cómo las podemos afrontar. Para mejorar esta autorregulación es importante reflexionar, ¿cierto? Que nos podamos conocer. Aprender a hacerlo nunca va a ser fácil, ya, de que depende de muchas cosas, depende de la propia crianza de cada uno de nosotros, pero también hay algunas técnicas que se pueden utilizar y que pueden ayudar. En el autismo encontramos algunas particularidades que van a influir en cómo la persona se pueda regular a sí misma, ya, como por ejemplo estas habilidades comunicativas, sociales, sensoriales. Ya, también si abordamos el ambiente, ¿cierto? También van a haber situaciones que son muy impredecibles. ¿Ya? Por lo tanto, también trabajamos desde el poder prevenir cierto tipo de situaciones. Acá podemos ver, ¿cierto? A un pequeño que está trabajando con el reconocimiento de emociones. Ya, una actividad súper sencilla, ¿cierto? Donde se utilizan caras con diferentes emociones. Podemos ver ahí, ¿cierto? Uno que está muy triste en el cuadrito azul. Ya el rojo está enojado, ¿cierto? Está enojadísimo. También se puede utilizar para ir trabajando algún tipo de relato. Si, por ejemplo, le contamos un cuento a nuestro pequeño, ya le contamos un cuento y luego hacemos, ¿cierto? Que asocie las almohaditas que tiene, ¿cierto? Con esta expresión la vaya asociando a los distintos colores que aparecen ahí con estas expresiones. Ya podemos hacer que nuestro niño, ¿cierto? Vaya reconociendo, buscando, ¿cierto? La coincidencia entre la almohadita y la cara. Ya, por ejemplo, ahí identificó, ¿cierto? La de tristeza. Ya, por ejemplo, nuestro niño le dice que la identifique. Ya, una vez que la encuentra, le preguntamos, ¿qué es lo que siente, qué es lo que siente previamente? Le explicamos previamente qué es lo que siente este personaje o esta cara. Ya le preguntamos, ya, ¿por qué se siente así? Ya, haciendo diferentes tipos de preguntas se puede ir trabajando. Trabajando este autocontrol emocional, podemos regular nuestras respuestas emocionales reaccionando de una manera más adecuada ante diferentes situaciones, de manera que podamos adaptarnos mejor, ¿cierto? A nuestro entorno. Por autocontrol se va a entender esta capacidad de ante cualquier situación, pensamiento, que implique, ¿cierto? Mantener nuestras emociones y las respuestas fisiológicas que tengamos. Por ejemplo, si estamos en una situación social, ¿ya? Necesitamos un autocontrol porque puede ser que nos pongamos muy nerviosos, ya nos dé mucha ansiedad, quizás vamos a hablar de más, ya quizás pensamos en muchas cosas en momentos determinados. Entonces, cierto, es súper importante trabajar este autocontrol emocional, tener respuestas que estén dentro de límites que sean adaptativos, que nos ayuden, ¿cierto?, a permanecer en contacto con los otros. Si nosotros simplemente transmitimos todo lo que nos ocurre en el momento en que nos ocurre, ya vamos a lograr, ¿cierto?, que el resto se sienta quizás ofendido en algún momento, quizás se sienta sorprendido por las respuestas que nosotros entregamos. Ya se trata de mostrar cómo vamos sintiendo, ¿cierto?, estas emociones y también cómo podemos ir controlándolas. Así nosotros controlamos, ¿cierto?, lo que sentimos y entregamos también, por otro lado, de una forma mucho más adecuada, ¿cierto? Pensando en cómo se va a sentir el otro, ¿ya? Vamos a lograr cierto equilibrio. Esa habilidad, ¿cierto? Va a favorecer
a cómo todas las personas nos relacionamos en lo social, lo laboral, lo familiar. Incluso, como decía, si nosotros tenemos dificultades para controlar nuestras emociones, para autorregularnos, ¿cierto? También vamos a tener dificultades para participar, incluso con nuestros mismos familiares, ¿cierto? Nuestros familiares pueden ser muy cercanos a nosotros, pero en algún punto puede ser que también, ¿cierto? Se sientan mal o se sientan tristes por cómo nosotros reaccionamos en ciertas situaciones. Ya es sumamente importante tener ciertas herramientas para poder afrontar ciertas situaciones, ciertas habilidades, para poder reducir, ¿cierto? El, el que afloren así simplemente, ¿cierto? Todo lo que vamos sintiendo. No significa que nosotros bloqueemos los pensamientos, bloqueemos cómo nos sentimos. Ya pueden haber sensaciones que son demasiado desagradables, como la ansiedad, ya, pero lo importante es mantener ese control. Ya va a ser crucial para todos en realidad y sobre todo en nuestros niños y jóvenes con autismo, ya que eh, puede afectar directamente en las relaciones sociales y bienestar en general. Por ejemplo, si nosotros nos enojamos en algún momento, nos enojamos mucho, ¿qué pasaría si de pronto nos pusiéramos a golpear las cosas, ya que de pronto, ¿cierto? Estamos en una reunión familiar y nos molesta algo y nosotros vamos y golpeamos la mesa o tiramos todo. Ya claramente ya los demás no quisieran participar con nosotros en una reunión familiar. Se sentirían incómodos, ¿cierto? Porque nosotros quizás generamos miedo incluso de cómo nosotros vamos a responder. Ya, si un niño aprende a autorregularse, tiene este autocontrol, aprende a ser más calmado, es muy probable que no tenga mayores dificultades en cuanto a relacionarse con los demás. Ya, en lugar, ¿cierto?, de gritar, patear, tirar todo, puede entregar respuestas que sean mucho más tranquilas, mucho más asertivas y que van a construir finalmente a ser un adulto ya que efectivamente logre, ¿cierto?, desempeñarse en distintas áreas. Para trabajar este autocontrol. Ya, para trabajar el autocontrol existen diferentes recursos, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como por ejemplo, ¿cierto? Trabajábamos estas caritas con expresiones, ¿ya? O este tipo de actividades como la que se ve acá, ¿cierto? Que son caras, ¿cierto? Con diferentes expresiones. Ya, hay muchas actividades para trabajar las emociones básicas en niños con TEA. Es importante saber identificar hacia quién, ¿cierto?, las estamos dirigiendo. No podemos utilizar dibujos tan infantiles si estamos hablando de jóvenes, de adolescentes o de adultos. Si nuestro niño quizás tiene mucha dificultad para reconocer este tipo de expresiones, ya no vamos a poner un montón de tarjetas, ya, sino que vamos a utilizar la cantidad mínima para poder trabajarlo. Ya, y se busca también que se asocie lo que es la palabra con lo que estoy sintiendo y la expresión. Ya, este tipo de actividades puede ser utilizada en cualquier niño. Recordemos que la mayoría de nuestros niños tienen dificultades en cuanto a lo que es el autocontrol, la regulación de la regulación de emociones, ya porque esta se va entrenando y se va desarrollando a medida que vamos creciendo. Si nuestro niño, ¿cierto?, tiene muchas dificultades en reconocer algunas expresiones, quizás lo más óptimo podría ser trabajar con fotografías directamente, fotografías de familiares, fotografías de cercanos, ya, o fotografías de algún personaje que le sea mucho más significativo, mucho más llamativo. Ya, nos vamos a ir a un pequeño break, ya, porque por la hora. Así que faltan 10 para las 8. A las 8:10 estamos de vuelta en punto para continuar. Ya.
Así que a la vuelta, cualquier duda, consulta, acotación. Ya, volvemos en un ratito a las 20:10. Ya estamos de vuelta, continuamos, ¿cierto? Vamos a ver un videíto igual, pero primero vamos a finalizar con esta parte. Ya, como habíamos hablado, para las personas que no se encontraban, ¿cierto? Trabajando, estamos trabajando sobre las estrategias de regulación emocional, ya que son imprescindibles para poder adaptarnos a nuestro contexto, para poder tener reacciones que son favorables y conductas adaptativas a nuestro entorno. Ya es sumamente importante desarrollar y regular estas emociones porque van a ser cruciales para enfrentarnos, ¿cierto?, a alguna situación desafiante, ya que, por ejemplo, quizá en algún momento no afrontemos algún problema, ¿cierto? Y que este problema sepamos sobrellevarlo y continuar, ¿cierto?, con lo que estamos realizando, ¿cierto? Que seamos capaces de entregar nuestros compromisos, ¿cierto? De también responder adecuadamente a la otra persona, si es que en una situación de conflicto, ¿cierto? Si yo me siento muy enojado, tal vez, ya que hacer frente a esa situación, en vez de entregar una reacción que se vea por fuera, quizás muy explosiva, ¿cierto? Que al final termine alejando a las personas de nosotros, ya que se queden con una imagen de que nosotros somos una persona muy agresiva, ¿cierto? Y también, como habíamos comentado, se puede trabajar esta regulación emocional a través de diferentes recursos. Ya como habíamos visto también, ¿cierto? Tiene que ver mucho con eh, trabajar, ¿cierto? El autocontrol para entregar respuestas que sean acorde a cada una de las situaciones. Y se puede trabajar, como decía, a través de diferentes materiales o instrumentos. Ya uno de ellos es trabajar con actividades, ¿cierto? Como eh, tarjetas de emociones, siempre asociándolo a la palabra y a lo que significa esta emoción. Es importante trabajar en niños que no solamente tengan algún diagnóstico como autismo, sino también trabajar en otros pequeños, ya lo que es el autocontrol y la autorregulación de emociones. ¿Por qué? Porque si recordamos, ¿cierto? Nuestro cerebro aún no ha madurado, ¿cierto? En esta zona cerebral que es la parte frontal, frontotemporal, ¿cierto? De nuestro cerebro. Nuestro cerebro aún, ¿cierto? No logra controlar toda esta impulsividad que podemos ver desde fuera, todo quizás, ¿cierto? Mantenernos quizás, aguantar nuestro enojo en algún momento o aguantar quizás alguna alegría explosiva en algún momento en que tengamos que estar muy, muy serios, ¿cierto? Hay veces en que estamos muy demasiado contentos. Y puede ser que estemos en un contexto laboral, imagínense. Ya, si de repente nos llega alguna noticia muy, muy, muy feliz, ya va a depender, ¿cierto? Si quizás la situación es demasiado feliz, ya es algo muy, muy, muy importante, y quizás vamos a decir, bien, bravo, ya, pero ¿qué va a decir el resto? Si nosotros regulamos esta sensación, quizás nos aguantamos un poquito, quizás nos alejamos y quizás nos reímos un poquito más despacio. Ya, hay distintas formas de poder, ¿cierto?, llevar ese tipo de situaciones. Este tipo de tarjetas, esto les comentaba que puede ser adaptado a la edad de nuestro niño, a los intereses. Ya, si tenemos pequeños, generalmente va a funcionar con dibujos animados, con fotografía. Para personas más grandes, de acuerdo a sus intereses, ¿cierto? Si su interés es algún juego, es algún personaje de redes sociales, se puede utilizar también ese tipo de fotografía. Ya se privilegia que sean imágenes, que sea sobre todo pensando en que el procesamiento, ¿cierto?, de nuestros niños y jóvenes va a ser mayoritariamente visual, lo que va a primar, ¿ya? Y existen ciertas estrategias también para ir trabajando esta autorregulación emocional.
Lo primero, como les decía, para llegar a la autorregulación, a trabajar este autocontrol, es identificar la emoción como tal. Ayudamos, ¿cierto?, a la persona a reconocer y nombrar estas emociones, ya asociándolo a estas imágenes, ¿cierto?, a estas expresiones faciales que representan algún tipo de sentimiento. Si mostramos una cara feliz, ¿cierto?, la relacionamos inmediatamente con el estar contento, ¿cierto?, que puede ser expresado, ¿cierto?, como aparece acá de diferentes formas. Vemos que está contento con una sonrisa, o vemos una sonrisa que ya es mucho más llamativa, o vemos, ¿cierto?, esta risa a carcajadas. Y hay diferentes formas también de Profe, expresar, ¿sí? habla Alicia Ortiz. Alicia, Consulta. diga. eh, sí, ya estaba mi teléfono cargado, así que puedes hablar por acá. Ya, súper, Profe, consulta, no solamente los niños con problemas de autismo o TEA tienen emociones tanto tristes como alegres o de decepción. Me tocó esta semana tratar de apoyar a dos jóvenes ya de octavo ya, con varios temas de ellos personales que se acercan a mí y me cuentan. Entonces ahí uno puede darse cuenta de que solamente no son los niños con problemas de déficit que tienen, tienen muchas cosas dentro de ellos. Les cuesta claro. mucho sacar lo que a ellos les sucede a diario. Correcto, sí, es sumamente importante, ¿cierto? Irlo trabajando y potenciando, independiente si son niños pequeños o si son más grandes, o si tienen algún diagnóstico asociado o no, ya porque recordemos que en el general, ¿cierto? De todos, ya cuando somos más pequeños aún no tenemos desarrollado, ¿cierto? Esta correcta gestión de nuestras emociones. ¿Ya? Y ¿cierto? Para trabajar el autocontrol también tenemos que saber autorregularnos y para eso tenemos que conocer lo que sentimos. Y la forma en que lo vamos expresando también se va aprendiendo durante el tiempo. Ya cuando somos pequeños quizás lo expresamos, si nos sentimos tristes lo expresamos con llanto, pero hay algunas situaciones donde nuestros niños se acostumbran a guardarse mucho esos sentimientos. También puede pasar y puede ser propio de nuestra personalidad cuando ya somos más grandes. Ya vemos quizás algunos niños o Profe, jóvenes, ¿sí? Alejandra, Disculpe, mire, también me queda sí, también me queda la duda de los niños que decir, bueno, a mí me pasó con mi hijo más chico, que ahora tiene 15 años, que él siempre ujú, tuvo, cuando más niño, porque era súper tranquilo, tuvo descontrol de impulso. ¿ya? ¿Me entiende? Yo Sí, creo que también, como dice usted, como dice la compañera, claro, no solamente con niños con TEAs pasan por estas claro. emociones, también toca a niños que tienen temas de descontrol de impulso, ¿me entiende? Porque yo lo pasé eso. Ujú. ¿Y cómo, Alejandra, en tu caso particular, cómo fueron abordando esas situaciones? ¿Se fue regulando con el tiempo? ¿Pasó cuánto tiempo más o menos hasta que tus pequeños se pudieron? Bueno, mi hijo más que nada pasó eso, yo creo, bueno, era cuando como de los 6 hasta los 8 años, después él se le fue regulando solito, pero de Mm, primera a él le daban como medicamento y cosas así, porque también tenía este tema de que era muy inquieto como la déficit mm, atencional, ¿me claro, entiendes? Y se sí. le mezclaba junto con lo... Sí, pero ahora yo lo veo a él y, o sea, él es muy diferente a cuando era niño, porque a través del tiempo él no necesita más medicamentos, Mm, nada, porque es súper tranquilo hoy en día, pues, ¿me entiendes? claro. Sí, en algunas ocasiones, como les había comentado, hay algunos niños que, cierto, va siendo propio de la edad misma, ¿cierto? Y también del mismo contexto a veces, ya que nuestros niños tienen mucha dificultad para autorregularse. Quizás puede ser muy frustrante, ¿cierto? El afrontar alguna situación cuando somos pequeños y aún no tenemos las herramientas suficientes para, por ejemplo, comparándonos con un adulto, ya que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Ya pasamos por ciertas situaciones
y tenemos más respuestas frente a estas situaciones. Hay algunas que siguen siendo, ¿cierto?, muy, muy graves, pero en el diario vivir, ¿cierto?, siempre nos enfrentamos a diferentes cosas que pueden ser muy pequeñas, de repente se nos dio vuelta el café, a cosas súper chicas que, claro, nosotros que ya sabemos que gestionamos nuestras emociones, ¿cierto? Sabemos que es algo totalmente solucionable, ¿cierto? Pero si pensamos en un pequeño, ya que le ocurre esta situación, que se le da vuelta, por ejemplo, su jugo, ya puede ser que nuestro niño lo vea como una situación totalmente inmensa, ¿cierto? Que el mundo casi se le viene encima por esa situación particular. Cuando hablamos de regular todas estas emociones, ya pueden haber algunas características que dificulten un poco en lo que es la autorregulación y el autocontrol. Puede ser asociado a algún diagnóstico, ¿cierto? Como en el TEA, que también hay otros factores asociados. O, ¿cierto? En el mismo caso que nos nombraba Alejandra, cuando existe algún déficit de atención con o sin hiperactividad, ya que solemos ver a nuestros niños tienen mucha más dificultad en controlar, ¿cierto? Este montón de emociones que tienen en algún momento, pero nosotros mismos vamos viendo que, ¿cierto? Algunas personas requieren algún tipo de medicación en casos particulares, pero hay otros pequeños que no requieren tanto, pero sí requieren mucho más apoyo versus a otros. Apoyo me refiero a que nosotros tengamos que apoyarlos mucho más en encontrar soluciones, ¿cierto? A veces nosotros mismos tenemos la estrategia, nosotros mismos se las damos a conocer sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros también pasamos por situaciones similares cuando éramos más chicos y sabemos que la situación, ¿cierto?, no amerita una reacción así. Si nosotros somos comprensivos ante esas situaciones, ¿cierto? Vamos a saber entregarle también maneras de afrontarlas. Ya nosotros mismos vamos a, ¿cierto? Con nuestra propia actitud, le vamos a ir mostrando a nuestros niños que esta situación, ¿cierto?, tiene otra solución. También se puede practicar situaciones ficticias, ¿cierto? ¿Cierto? Le enseñamos a nuestros niños cómo manejar cierta situación, de que mucha angustia tal vez, nosotros entregamos ciertas formas para cuando ellos se enfrenten en un momento a una situación real, muy cotidiana claramente, ya nuestros niños van a estar preparados, ya no les va a costar tanto afrontar esa situación. Algunos pequeños se toman mucho de limitar a los adultos, eso es sumamente válido, que a veces, cierto, como le decía, nosotros ni siquiera nos damos cuenta cómo les enseñamos a nuestros pequeños. Ya nosotros con nuestra postura, con la capacidad que tenemos de afrontamiento, de quizás no sentirnos nerviosos cuando sucede alguna situación, como algo, como les decía, como por ejemplo que se dé vuelta el jugo, ya que quizás para nuestro niño va a ser terrible, va a terminar en llanto, nosotros mucho más calmados, ¿cierto? Vamos, acompañamos, le ayudamos, ¿cierto? En lo que es recoger lo que está ahí, le servimos otro, ¿ya? O le comentamos que tenemos más, ¿ya? O, entonces, ¿cierto? Nuestros niños van tomando esa capacidad, ¿cierto? Y la van asimilando, ya la van asimilando y posteriormente cuando vuelva a ocurrir, puede que ocurra lo mismo, pero si vuelve a ocurrir una tercera o una cuarta vez, ya nuestros niños van a saber, ¿cierto? Que ya esto es totalmente solucionable. Asimismo, ¿cierto? Se van autorregulando. También hay otras formas de propiciar esta autorregulación. Hay algunas técnicas, como por ejemplo está la técnica de la tortuga, ¿ya? Y también hay ciertos relatos que suelen ser súper buenos para nuestros pequeños. Ya, por ejemplo, aquí abajito puse, hay un texto, ya que son no, se me fue el nombre en este momento, pero lo voy a recordar, ya que son estos monstruos que están aquí abajito. Ya, estos monstruos de las emociones suelen ser súper llamativos para los pequeños. Ya existen relatos sobre estos monstruos. A cada uno de ellos se le asocia una emoción. Entonces, a medida que se va entregando este tipo de relatos, ya se va buscando que nuestros niños, ¿cierto?, vayan conociendo, ¿cierto?, cómo fue que nuestro monstruo, ¿cierto?, llegó a sentir ese miedo, ya qué situaciones le ocasionaron ese miedo, qué es lo que ocurrió cuando sucedió esa situación, cómo lo afrontaron.
¿ya? Y se le va enseñando que todas las emociones, ¿cierto? Van siendo muy válidas, todas van ocurriendo, pueden ocurrir todas estas, puede ocurrir calma, rabia, amor, alegría durante un día completamente normal, ¿sí? Y ahora volviéndose toda esta técnica de la tortuga. Ya no sé si la han escuchado en algún momento, es una técnica bastante conocida que es de relajación para niños. Como decía, se pueden trabajar algún tipo de técnicas. Como existe esta, existen muchas más. Lo importante es trabajar técnicas que sean reconocidas, ¿cierto? Que tengan cierta trayectoria. Este método se utiliza para enseñar a los niños a gestionar sus emociones y los sentimientos a través del autocontrol. Es de gran utilización en pequeños con trastornos de hiperactividad, em, con dificultades, ¿cierto? Problemas de agresividad, con autismo. Ya resulta muy efectiva para en realidad la gran diversidad de pequeños que podamos tener. Esta técnica de la tortuga se basa en un cuento. Ya, los cuentos suelen ser muy llamativos para nuestros pequeños. Si lo acompañamos de un video cortito, mucho mejor. Ya, este dibujo, ¿cierto? De la tortuga específicamente está enfocada en niños de hasta 8 o 9 años. Ya, después de eso, sabemos que nuestros niños más grandes, ¿cierto? No van a empatizar tanto con una tortuguita. Entonces, igual existe la misma técnica, pero con otros dibujos. Ya, siempre se busca que sea algo llamativo de acuerdo a la edad de nuestros niños o jóvenes. Ya, la técnica en sí es buenísima para trabajar con nuestros pequeños. ¿Ya? Y la imagen de la tortuga se puede modificar también de acuerdo a la edad, de acuerdo al interés. Lo importante es que ninguno de los pasos que se contemplan en este relato sea eliminado. Se tienen que realizar todos los pasos sí o sí si se utiliza, porque si no estaríamos dando un mensaje totalmente equivocado. ¿Ya? La primera fase, ¿cierto? Es enseñarle a nuestros pequeños, mediante un video, una forma, ¿cierto?, de inducción, ¿cierto?, a esta autorregulación emocional. Primero, ¿cierto?, comenzamos mostrando el video, que va a ser un video corto. Hay muchos relatos sobre esta tortuga. Esa es la técnica de la tortuga. Lo importante es seleccionar alguno que vaya acorde a los intereses de nuestro niño, que sea claro, con colores, ¿cierto?, que sean interesantes para nuestros pequeños. Si tenemos algún pequeño con dificultad en cuanto a los estímulos visuales, quizá elegir alguna técnica algún video que no sea tan fuerte en cuanto a los colores. Hay pequeños que prefieren colores mucho más y no tan brillantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cierto? Vamos a ver el video mejor y les explico cómo funciona, ¿cierto? Pero lo importante es que se reconozcan, se muestre este video y se reconozcan, ¿cierto? Estos pasos. Les comparto enseguida este video. Vamos a pausar un poquitito mucho más claro que la explicación que había. Como pudimos ver, ¿no es cierto? Se realizan estos 4 pasos. Es importante, ¿cierto?, que este video nos diga efectivamente cuáles son estos pasos, ¿cierto? Primero, ¿cierto?, vamos a entregar esta breve introducción. Es importante que para poder favorecer el reconocer las emociones, ya nosotros también podamos ejemplificar. Ya, por ejemplo, si le damos a nuestros pequeños ejemplos muy cotidianos, antes de introducir este video, lo importante es saber, por ejemplo, lo más fácil es reconocer cuando nuestros niños se sienten felices o se sienten enojados. Y así comenzamos a trabajar, ¿cierto? Si alguien me quita mi dibujo, ¿cómo me siento? Ay, no sé, me da calor. O me dan ganas de pegarle. Ya es importante que nuestros niños reconozcan, ¿cierto? ¿Qué es lo que están sintiendo? Porque es súper difícil trabajar, ¿cierto? Que nos autorregulemos emocionalmente. Si nos está costando mucho trabajo poder saber qué estoy sintiendo. No se trata de el que nuestro pequeño elabore una respuesta, ¿cierto? Tan técnica de lo que están sintiendo, pero sí es saber, ¿cierto?, que se está sintiendo algo que puede ser muy intenso, que quizás me va a costar, ¿cierto?
a afrontarlo. Ya, si vemos esta tortuguita, la tortuga tenía muchas dificultades, ¿cierto? Se la pasaba enojada, veíamos, ¿cierto?, que esta tortuga estaba gruñendo, ¿cierto? Y nos contaba el cuento que solía tener esta actitud, ¿cierto? Alejar a las personas cercanas, ¿cierto? Porque siempre tenía esta actitud, ¿cierto? Que era muy malhumorada, gruñía, ¿ya? Y la misma tortuguita decía que ella ya no quería ser así. No quería ser así, pero no sabía cómo hacerlo para poder, ¿cierto? Cambiar, para que sus familiares, sus amigos estuviesen más cerca de ella. ¿Ya? Se puede, ¿cierto?, interpretar por nuestros pequeños, ¿cierto? Pueden ser empáticos ante este relato, si nos vamos fijando, ¿ya? Porque, ¿cierto?, nos explica de una manera muy simple cómo se puede sentir alguien, ¿cierto?, que quizás hiere mucho a los demás por estar siempre enojada, por siempre estar gruñendo, como mostraba esta tortuguita. Ya, entonces, ¿cierto?, la primera parte explicamos el paso a paso para reconocer, ¿cierto?, esta señal de alerta que se nos venga. ¿Ya? Por ejemplo, si le decimos a nuestros niños con ejemplos muy simples de una situación en particular, ya, tú estás haciendo, por ejemplo, una pintura para regalársela a tu mamá, muy significativo para nuestros pequeños, ¿ya? Entonces viene tu compañero y te rompe tu pintura, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a sentir ahí, cierto? Nuestros niños, ya, por lo general, ¿cierto? Pueden reconocer, empatizar un poquito ahí, se van a sentir como esta tortuguita enojada, ¿cierto? Ya, entonces ahí, ¿cierto? Cuando nuestros niños ya detecten, ¿cierto? Esta alerta, ¿cierto? Ya me estoy comenzando a sentir un poquito mal, lo van a asociar, ¿cierto? A cuando la tortuga, ¿cierto? Se sentía muy enojada. ¿Y qué hacía la tortuga? ¿Cierto? El paso 2, la tortuga paraba, ¿cierto? La tortuga paraba primeramente, acá está explicado con otro ritmo, ya, pero es lo mismo finalmente. Ya la tortuga paraba para poder pensar. Ya se metía en su caparazón, ya se metía, ejemplificándolo físicamente, ya puede ser metiendo la cabeza entre los hombros, puede ser dándose como una suerte de abrazo, escondiendo la cabeza, bajando la cabeza. Ya, eso sí a la tortuga, ¿cierto? Cuando se sentía, ¿cierto? Que estaba como enojándose, sintiéndose muy tensa, antes de gruñir, ¿cierto? Paraba, pensaba, ¿cierto? Se ponía en su postura de tortuguita, ¿cierto? Se escondía en su caparazón. Nuestros niños pueden imitarlo, nosotros también, ¿ya? Y parar implicaba también una técnica, que puede ser practicar algún tipo de respiración, puede ser contar hasta 10, puede ser en realidad cualquier técnica que sea más fácil de asociar para nuestros pequeños. Suele resultar muy bien el respirar profundo. Ya les enseñamos a nuestros pequeños, ¿cierto?, a meter el aire, ¿cierto?, tomar aire profundamente, que se tocan acá el pecho y sienten que se infla o se infla la guatita, ¿cierto? Y también puede ser el contar hasta 10. Ya contamos hasta 10 o mientras respiramos, ¿cierto? Contamos 10 respiraciones y mientras lo hacemos, pensamos, ¿cierto? Ya vamos a estar mucho más calmados y vamos a pensar una solución para entregarle al otro. Y en ese momento, ¿cierto? ¡Ping! Como aparece acá, nuestra tortuga ya tiene una idea. ¿Qué le va a responder a su compañero? ¿Cierto? Se busca recrear esta postura de la tortuga en diferentes momentos, ¿cierto? Recordándole a los pequeños, ya diciéndole la palabra tortuga, que es una palabra clave. Recordamos que nuestros niños, ¿cierto?, se pongan en su caparazón, tomen la postura de la tortuga y comenzamos a practicar la respiración, si es la técnica elegida. ¿Ya? Entonces, luego, a medida que vamos avanzando, lo repasamos mucho, ¿cierto? Damos refuerzo positivo, lo hicimos súper bien, ¿ya? ¿Cómo nos sentimos? Tranquilos, sí, nos sentimos súper relajados, ya. No sé si lleguemos a esa respuesta, pero es lo que se busca que se sienta. Si no lo escuchamos verbalmente, no hay problema. Pero es cierto, nuestros niños van a estar más calmados. Entonces, ¿cierto? Después ya se lleva a un contexto mucho más vivencial. Ya después los niños van reconociendo, a medida que van reconociendo que se viene esta sensación que va siendo muy potente, muy molesta, antes de gruñir, ya nuestro niño, quizás nosotros mismos nos damos cuenta que nuestro niño se está comenzando a enojar,
O vemos que pasó algo y decimos la palabra clave, y nuestro niño puede ser que ya inmediatamente tome su postura, comience a respirar, ¿ya? Y también facilitamos que ellos encuentren algún tipo de solución a cualquier situación. Ya inventamos situaciones que se han dado o que pudimos ver o que pueden pasar, ¿ya? Y de ahí mismo, ¿cierto? Las vamos practicando. Les damos, ¿cierto? Respuestas alternativas a ese control de impulso. En vez de ir y pegarle a mi compañero, ya yo voy a pensar, ya que quizás lo hizo sin querer, voy a pensar que le voy a decir que quizás me siento mal, ya que no me gustó que hiciera eso, voy a buscar apoyo de algún adulto. Ya es súper importante que nuestros niños también comprendan y aprendan que nosotros como adultos, ¿cierto? En el contexto inmediato, ya seamos quien les pueda ayudar también a gestionar la solución. Ya no esperemos que nuestro niño inmediatamente, ¿cierto? Vaya donde el compañero y le den una respuesta muy reflexiva. Ya si estamos trabajando el control de impulso, lo primero es que nuestro niño ya pare, ¿cierto? Reconozca la emoción antes de que llegue, ¿cierto? A los golpes o a los gritos o al llanto, ya que nuestro niño primeramente logre parar, logre tomar estas acciones de respiración, ¿cierto? Antes de dar la respuesta. Y si es que nuestro niño tiene dificultades para gestionar soluciones, que no va a ser inmediato, ya que sepa que tiene la contención, ¿cierto? El apoyo de algún adulto cercano, que vamos a ser nosotros mismos, ¿cierto? Que quizás va a ir donde nosotros y nosotros les vamos a ayudar, ¿cierto? A tomar alguna decisión, ¿cierto? A ver qué podemos hacer con este compañero que nos rompió nuestro trabajo y le podemos ayudar a comenzar uno nuevo, ¿ya? Así se van regulando muchas de las emociones que sienten nuestros niños, ¿ya? Porque van aprendiendo que la respuesta, ¿cierto? No es entregarle el golpe a su compañero, no es romper el dibujo también, ¿ya? Con situaciones cotidianas vamos trabajando, ¿cierto? Cierto role-playing que vamos haciendo, ¿cierto? Ponerse en el lugar del otro. Ya hay diferentes técnicas, como les decía, va a depender mucho. Se pueden hacer en estos espacios, estas pausas activas que se realizan en los establecimientos, ¿cierto? De repente estamos en clase y se realizan estas estrategias, ¿cierto? Dentro de esos espacios que son más de recreación, ¿cierto? Se realizan también técnicas de respiración en lugares tranquilos, ¿cierto? Si existe algún espacio dentro del aula o fuera, se realizan también este tipo de actividades. Y hay otra que es súper conocida, que es esta técnica de la mariposa. Ya se utiliza mucho, que se ponen las manos acá, ¿cierto? Nuestros niños aprenden a respirar y a calmarse. Ya se dan ciertas palmaditas. Si ustedes quieren, lo pueden averiguar, ¿cierto? Es súper buena para niños pequeños, en vez de ver a nuestros niños, ¿cierto? Que están entregando esta respuesta que es súper desadaptativa, ¿cierto? Que puede poner en riesgo a sus compañeros. Ya vamos a ver que pueden entregar ese libro, o sea, esta suerte de estrategias antes de entregar soluciones, que pueden ser quizás muy perjudiciales para las relaciones de nuestros pequeños. Ya, así como existen esas, también existen los pictogramas para trabajar lo que es la regulación de emociones y los termómetros de emociones o semáforos de emociones. Son sumamente populares, ya trabajan mucho en aulas, se trabajan mucho con pequeños, también con chicos más grandes. Recordemos que todo puede ser adaptado a la edad de nuestros jóvenes. Ya no pensemos solamente en nuestros niños. Acá les muestro siempre los ejemplos que son más ligados a los niños, porque es la que aparece, ¿cierto? En la bibliografía y es como lo más común, ¿cierto? Que encontramos. Este termómetro de las emociones es una herramienta visual, ¿cierto? Recordemos que estamos trabajando mucho más lo que es visual. Potenciamos que sea visual la entrega de información porque va a favorecer mucho más al aprendizaje. Versus si lo explicamos solamente con palabras, ¿cierto? Si nos apoyamos de algún recurso visual, va a ser mucho mejor para nuestros niños y jóvenes. Ya se utiliza comúnmente para la educación emocional, ¿cierto? Especialmente con niños incluidos en trastorno de espectro. ¿Cómo se utiliza? Un ejemplo muy convencional, ¿cierto? Sería presentando primero lo que es este termómetro, el que está aquí arriba,
o que dice zonas de regulación emocional, pero lo vamos a explicar como un termómetro de las emociones. Se puede partir explicándole que hoy vamos a conocer, ¿cierto?, cómo nos sentimos. Ya, estos dibujos que ustedes ven acá se llaman termómetro de las emociones. Si nos imaginamos, ¿cierto?, un termómetro que mide el calor del cuerpo, ya, este termómetro va a medir cómo nosotros nos vamos sintiendo a lo largo del día, ya, o en algún momento en específico. Explicamos cómo funciona. Decimos que cada uno de los colores va a representar una emoción distinta. ¿Y qué tan intensa puede ser? Por ejemplo, ya lo asociamos con las caras, con las palabras, ¿qué significa cada una de estas? Ya, para niños más pequeños, ¿cierto?, que no tienen desarrollado el lenguaje escrito, ¿cierto?, vamos potenciando mucho más el sonido. Pero también, ¿cierto?, le dejamos las palabras. Ya no tenemos que eliminarlas. Ya, como decíamos, ¿cierto?, el color verde. Ya que tenemos acá emociones, ¿cierto?, que son calmados, ¿cierto?, cuando nos sentimos orgullosos de alguien, ¿cierto?, alguien hizo algo muy grande, ya, por ejemplo, alguien se ganó un diploma y nosotros estamos orgullosos, ¿cierto?, estamos contentos, ya, o nos sentimos entusiasmados porque justo vamos a ir al cine en la tarde, ya, ¿cómo nos sentimos en el día? Vamos a estar contentos, ¿cierto? Vamos a estar entusiasmados porque el fin de semana vamos a ir a pasear, ya, o vamos a ir a un cumpleaños. Ya, situaciones cotidianas, recordemos. Entonces, ¿cierto? El color verde va a significar que estamos muy tranquilos, ¿cierto? El amarillo, ¿cierto? Acá podemos ver que quizás no estamos tan tranquilos como en la anterior, ya, quizás no estamos tan contentos, ya, porque acá podemos estar cuando estamos nerviosos, cuando algo nos sorprendió, así nos mostraron algo y nosotros quedamos como, "Ah", ya. Podemos estar confundidos quizás, ya no estamos un poquito molestos incluso en el amarillo. En el rojo, en el rojo estamos muy enojados, ya por situación, ejemplo. Ya, primero, ¿cierto? Vamos a reconocer nuestras emociones. Cuando algo pasa en el día, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a sentir? Por ejemplo, llegan a buscarnos en la tarde, llega a buscarnos nuestra mamá en la tarde. ¿Cómo nos vamos a sentir? Feliz, contento, ya, vamos a estar en el verde entonces. Ya, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, nos dimos cuenta que se nos quedó el estuche con todos nuestros lápices en la casa y teníamos que justo hacer una clase de arte? Ah, ya. Puede ser que ahí, ¿cierto?, me sienta nervioso o me sienta triste, ya voy a estar entre el amarillo y el azul. Ya, y ya el paso 4 sería ya el uso total de este termómetro. Cada vez que identifiquemos, ¿cierto?, una de estas emociones, ¿cierto?, usamos el termómetro para ver qué tan fuerte fue esa emoción que sentí. Por ejemplo, si estoy un poco enojado porque mi amigo tomó mi juguete sin pedir permiso, ya nuestra emoción puede estar ¿en cuál? En el amarillo. Ya puedo estar un poquito enojado. Pero ¿qué pasa si nuestro compañero rompió nuestro juguete? Ya, ahí me pasó el rojo, ¿cierto? Después de saber cuánto calor tiene nuestra emoción, vamos a decidir qué hacer. Si nuestra emoción, ¿cierto?, está en rojo, vamos enseñando, ¿cierto?, qué se puede hacer cuando nos encontramos en cada una de estas estaciones. Si nuestra emoción está en rojo, estamos muy enojados quizás, vamos a hablar muy fuerte, no vamos a querer que nadie se nos acerque. ¿Ya qué podemos hacer? Y ahí es donde nosotros enseñamos y potenciamos, ¿cierto?, algunas estrategias que se pueden hacer. Ya puedo respirar profundo, lo que aprendimos el otro día. Ya voy a contar hasta 10. Voy a pedirle ayuda quizá a mi profesor, a un adulto, ya porque no sé, me siento muy mal en ese momento. Voy a pedir ayuda. Ya, entonces, ¿cierto? Se busca practicar a diario este tipo de termómetro, ¿cierto? Que cada uno de nuestros pequeños tenga uno, ya para aprenderle, ¿cierto?
eh, para que puedan aprender a saber cómo, a reconocer cómo se sienten en cierto momento y apoyarlos también en calmarse. Ya, es importante saber que ninguna de estas va a ser negativa, ¿cierto? Que todas las zonas van a traernos algún efecto. Ya lo importante es que nosotros vamos a saber que vamos a ir saltando, ¿cierto? De uno en otro y vamos a ir aprendiendo también, así de modo implícito, vamos a ir enseñando algunas técnicas que nos pueden servir para no entregar, ¿cierto? Una respuesta que finalmente dañe nuestra convivencia con los demás. Del mismo modo, se puede trabajar a través de pictogramas, que son estas imágenes que están abajo, ¿cierto? Que son imágenes con diferentes acciones. Ya, por ejemplo, le podemos decir a nuestros pequeños que imaginen que están en el colegio, ya haciendo una fila, y que alguien le quitó su lugar. Le quitó su lugar en la fila derechamente. Acá, ¿cierto? Vamos a presentarle nuestros pictogramas de acciones. Los pictogramas siempre, igual lo vamos a ver mañana, los pictogramas siempre tienen que reflejar alguna acción cotidiana y que ya esté siendo aprendida o sea aprendida ya previamente por nuestros niños y jóvenes. Ya cuando hay dificultades en la comunicación verbal son sumamente importantes poder trabajarlo. Por ejemplo, si tenemos estos dibujos con imágenes, le decimos a nuestros niños ya, ¿qué pasó? Ya si nuestro compañero nos saca de la fila, se queda con nuestro lugar. ¿Qué podemos hacer? Ya recurrimos, ¿cierto?, a estas tarjetas, ¿cierto?, estos pictogramas que tenemos, y nuestros niños van a decir, yo voy a apretar un objeto porque estoy muy enojado, así que voy a apretar un objeto. Ya, otro pequeño nos puede decir, yo voy a pedir ayuda. ¿Por qué? No comprendo muy bien cómo actuar en esta situación, me siento un poquito confundido. Y así, ¿cierto? Nuestros niños van aprendiendo a cómo gestionar lo que van sintiendo. Ya se van sintiendo mucho más calmados, ¿cierto? Y las respuestas van siendo cada vez más adaptativas. Recordemos que no podemos, ¿cierto?, estarnos peleando o estar discutiendo todo el tiempo. Y si una situación nos parece injusta, pero tenemos que saber cómo afrontarla, porque estas situaciones, de todas formas, las vamos a ir viendo a diario. Ya no son situaciones aisladas, ¿cierto? Si convivimos con muchas personas y sobre todo en el contexto educativo, si convivimos con muchos pequeños y otros no tan pequeños, ya vamos a vernos enfrentados a alguna situación de injusticia en algún momento, sea lo que sea por la razón que sea, ya si nos quitan el lugar en la fila, si nos quitan nuestro juguete, si se nos queda algo y no sabemos cómo reaccionar, ¿cierto? Si se nos queda algún material y quizás tenemos dificultades para poder pedir ayuda, ya va a ser tremendamente difícil para nuestros niños. Es probable que ese tipo de situaciones finalicen que nuestros niños emocionalmente, ¿cierto?, puedan tener algún tipo de descontrol en ese momento, ya tengan dificultad para poder autorregularse y más aún tienen dificultad en reconocer lo que están sintiendo en ese momento. Ya, si tenemos a nuestro niño que de pronto en el aula se comenzó a ver quizás como muy triste de un momento a otro, o cierto, su postura cambió, ahora se ve como muy cabizbajo, nosotros no sabemos por qué, quizás a nuestra niña, ¿cierto?, le falta algún material simplemente en ese momento, ya, pero no va a tener, ¿cierto?, las herramientas para poder solicitarlo. Entonces, con este tipo de tablero, ¿cierto?, nuestro niño nos puede decir, quizás, si no tiene muy desarrollado su lenguaje verbal, nos puede indicar en qué zona de ese termómetro, por ejemplo, se encuentra en este momento. Nuestro niño ya lo aprendió, ya lo reconoció, nos va a decir que quizás se siente nervioso en ese momento. Ya, y quizás ahí nosotros vamos a tratar de intervenir, ¿cierto? Aplicando alguna de las técnicas, o si derechamente ya nos damos cuenta de qué es la situación que le ha ocurrido, ya vamos a poder actuar, vamos a poder entregarle cualquiera de estas herramientas que estén a su disposición. Ya puede ser algún tiempo fuera, puede ser ofrecer un vaso de agua si nuestro niño lo necesita, tal vez en ese momento tomar aire y estar afuera. Ya, si está llorando mucho, ya también puede recurrir a este tipo de acciones. Ya, pero todo va a depender, ¿cierto?, de la situación que ocurra, del desarrollo de nuestro niño, de la edad que tenga, del contexto y sí,
se han trabajado previamente este tipo de actividades y si se han, ¿cierto?, asociado a lo que están sintiendo nuestros pequeños. Ya no sacamos nada con comenzar así a decirle cómo te sientes. Ya puede ser que sea muy complejo para algunos, para otros más fácil, pero la idea es que todos vayan como en la misma línea. Ya, y hasta aquí hemos llegado. No se vayan porque tenemos que pasar la asistencia. Ya espero que les haya servido esta clase. Será cortita, como pudieron ver. Ya, y vamos a pasar la asistencia. Ya, a modo de información, si alguna persona en algún momento no puede asistir, envía algún tipo de justificación, es importante que mencionen, ¿cierto?, su nombre, apellido, y que también cuando existen justificaciones se descuenta un porcentaje de asistencia. Es sumamente importante. Ya, si es una asistencia sin justificar, se descuenta un porcentaje que es mayor. Si existe justificación, también se descuenta asistencia. Ya la persona no queda presente si no está acá. ¿Ya? Y el descuento, ¿cierto?, de asistencia es un poco menor si es que presenta algún tipo de justificación, pero es importante que si ocurre esto, me envíen siempre su nombre y apellido. Ya, porque igual si por ejemplo me escriben al chat, ya no aparecen los nombres completos con apellido, aparecen ciertos los nombres que nosotros ponemos en el chat. Por ejemplo, yo tengo puesto en mi descripción, creo que solo María José. Ya, y si existe otra María José, ya yo no sé cuál de las dos me está hablando. Ya, entonces es súper importante eso. Y lo otro, muy importante, revisar la asistencia. Cualquier día, por ejemplo, ustedes me dicen que tuvieron alguna, quizás presentaron alguna justificación y yo no los vi, o tuvieron que retirarse antes y acá me aparece, ¿cierto? Yo tengo la grabación de de todas las clases, ya lo podemos revisar. Quizás tuvieron algún problema de conexión en algún momento y justo cuando pasamos la lista no estaban presentes. Pero están los respaldos, así que en ese tipo de situaciones, si ustedes ven que están ausentes y estaban, ya me envían un mensajito. Importante que me digan nombre, apellido, y si es un mensaje personal, que mencionen el curso, por favor. Ya, ahora partimos. Claudia Acuña, Acá estoy presente. gracias Claudia. Emma Arzola, De nada. Emma. Nicole Astudillo, Nicole Astudillo. Bernardita Calderón, Presente, señorita. gracias Bernardita. Carolina Karcher, Presente, señorita. ¿Me escucha, profe? Señorita, estoy igual que en el colegio. ¿Me escucha? no se preocupe. Carolina, Sí. sí, 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 no se preocupe. Lo que pasa es que no tengo acceso a la otra pantalla. Entonces, por eso estoy con una sola pantalla y no logro ver si alguien me habla. Tengo que recordarme, ¿cierto? Que, em, por ejemplo, si nombro a una persona antes y nombro a otra al mismo tiempo, se me pueden juntar y puedo dejar a un ausente. Entonces, por eso les pregunto mucho si corresponde o no a la persona. Ah, Ya, sí, solo ya, por pero eso. sí Ya, estoy pero presente, Carolina profesora. está presente, Carolina Carcha. No se preocupe. Sí, Cintia Carrizo, ya. Gracias. de nada. Acá estoy, Cintia profe. Carrizo, Cintia, Acá estoy. Sí, gracias. acá Pía estoy. Catalán, Aquí estoy, María José, presente. gracias. Alejandra Díaz Montesinos, Presente. gracias. Lilian Espejo, Lilian. Ya. Sonia Estuardo, Sonia. Darling González, Darling. María Lara, María Lara. Tamara Lara, Tamara.
Cintia Loaiza Carmona. Cintia Loaiza. Natalia Morales. Presente acá. Natalia. Sí, acá presente. Ya, súper, gracias. Beatriz Moya. A usted. Beatriz. Alicia Ortiz. Alicia sí estaba, pero no sé si está con audio en este momento. Presente. Sí, profe. Ah, ya, Presente. súper. Gracias. Daniela Sí, hay Peralta. unas compañeras que pusieron en el chat. Sí, Parece que debe ella era, ser. Daniela puso en el chat. Claro, lo que sucede es que, claro, como no me enviaban los nombres con apellido, es muy difícil poder dejarlas presentes. Igual lo voy a estar revisando después. Ya, gracias por avisar. Amelia Salas. Amelia. Vicky Salazar. Catherine Silva. Catherine. Gloria Profe, Varas. Vicky Salazar puso en el chat que estaba presente. Ah, estaba presente. A ver. Acá está. Ah, ya. Vicky era la otra persona, sí. Sí, que se me había Y la confundido. Dani también. Ah, ya, Daniela. Ya, es que, claro, Daniela Peralta Pizarro. yo les había comentado que, claro, las personas que no asistieron comentaron y algunas que sí estaban presentes también comentaron. Entonces, ahí se me genera una confusión. Por eso les comento que es mejor, ¿cierto? Eh, una vez finalizada la clase o mañana, ¿cierto? Cuando tengan un poquito de tiempo, puedan revisar las asistencias, por si acaso, para poder corregirlo. Ya, Gloria Varas. Presente. Gloria, ya, súper. Helen Zambrana, perdón. Helen, Presente, profe. gracias. Estoy presente, profe. Sí, Helen está presente. Ya, ahí estamos todos. Ya, como les decía, si alguna justificación por ahí, idealmente nombre, apellido, ¿cierto? Y también recordar que se descuenta un porcentaje de asistencia también cuando está justificado. Ya, es sumamente importante porque al final también se requiere un cierto porcentaje de asistencia. No lo tengo tan claro en este momento porque eso lo maneja administración. Ya se requiere un porcentaje de asistencia para poder aprobar, además de las calificaciones. Ya, es sumamente importante eso, para que lo tengamos claro. Voy a consultar cuál es este porcentaje para poder comentárselos también. Así que cualquier inasistencia que tengan por ahí, que quizás tuvieron y yo los dejé ausentes, o quizás justificaron y quedaron totalmente ausentes, me lo recuerdan, por favor. Ahora sí, podemos ir. Ya, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Ya que estén muy, muy bien. Vamos a detener, ¿cierto?, esta grabación. Y me despido. Que tengan buena noche. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chau.